Nos encontramos de nuevo en este segundo módulo de la unidad 3 y bueno, tal como quedamos en la parte anterior, vamos a avanzar entonces con la segunda parte referido al empresario como consumidor. Bueno, este es un tema que ha sido bastante debatido por la jurisprudencia y por la doctrina respecto de lo que se entiende por empresario consumidor, así que de haber hecho la pausa que hicimos, ahora podemos seguir y continuar con este tema. Básicamente, como oportunamente aclaramos, al hablar del concepto de consumidor, la necesidad de que exista destino final para ser considerado como tal nos lleva a detenernos en estos temas que son bastante conflictivos en lo que es el derecho del consumidor argentino y de lo que, para ser sinceros, no existe una real solución unificada al respecto. Es indiscutible en la actualidad que la empresa pueda ser considerada como consumidora. Eso no vamos a discutirlo desde lo jurídico. El problema que tenemos que interrogarnos como futuros abogados es bajo qué circunstancias puede serlo y para analizar la viabilidad de considerar o no como consumidor básicamente a las empresas. Resulta de mucha utilidad evaluar las nociones doctrinarias que vamos a explicar más adelante y que en definitiva giran en torno a lo que se comprende como destino final. Para esto vamos a recurrir a una clasificación que fue expuesta por Lorenzetti y se puede decir lo siguiente. En algunos casos, los productos pueden ser adquiridos por empresas, pero como consumidores finales, es decir, que estaríamos ante bienes no integrados al proceso productivo. Acá existirían situaciones que permitirían a la empresa invocar las normas consumeriles para defender su posición. Alguna jurisprudencia tuvo dicho que esto sucedería con todos los bienes o servicios adquiridos dentro del ámbito de la actividad de la empresa que no se relacionan ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella. Se puede poner el ejemplo de la compra de cajas navideñas de fin de año por parte de una compañía para sus empleados. Otro criterio se puede encontrar en aquel llamado de situación de integración parcial, donde el bien utilizado tiene una finalidad mixta. Por un lado, la cosa o servicio forma parte de ese proceso productivo, pero simultáneamente se desvincula de él. Pasaría, por ejemplo, con un rodado o un auto afectado a una actividad de venta, pero que los fines de semana es usado por el dueño de la empresa para su disfrute personal. Ahora vamos a detenernos en este punto de integración parcial que estamos hablando y vamos a dar dos herramientas que permitirían dilucidar cuándo hay una relación amparada por el derecho del consumidor. Tenemos el criterio subjetivo, que corresponde indagar si la persona que invoca la protección de la ley es usualmente consumidor o, por el contrario, comerciante, siéndole aplicable lógicamente la ley de defensa del consumidor bajo este criterio en el primer caso. Después tenemos el criterio objetivo, en el cual lo primordial será observar cuál es el destino principal que se le está dando al bien. Más allá que tiene una finalidad mixta, hay que ver cuál es el enfoque real del bien objeto de cuestionamiento. Si es mayormente para consumo final, o bien si su uso fundamental se relacionará con una integración o un proceso de producción o comercialización. Otro criterio es la inexistencia de ánimo de lucro. Lorenzetti expresa que si existe ánimo de lucro, quedaría excluida la relación de consumo. Da el ejemplo de la persona física no comerciante que compra un automóvil pero no con el objeto de usarlo como destino final, sino en realidad, por ejemplo, para revenderlo. Si bien la solución es en principio correcta, cuando se analiza el universo general de los consumidores, se podría advertir que en determinados supuestos fácticos particulares podría generar resultados disvaliosos, ya que podría llevar a la conclusión de excluir del estatuto consumeril, por ejemplo, a los pequeños inversores que pretendan ser considerados consumidores, ya que si tienen que hacer reclamo, por ejemplo, a una financiera, en el principio subyace siempre el ánimo de ganar o de perder lo menos posible porque son consumidores financieros y se dedican a eso. Otro criterio puede también existir, por ejemplo, la integración inmediata y total en el proceso productivo. En este caso, al existir una sintonía total entre la finalidad de la empresa y el destino que se le da al bien, no procede la aplicación del estatuto del consumidor en estos términos de integración inmediata. Jurisprudencialmente hay distintos casos en los cuales se ha considerado que existe integración inmediata y total, rechazándose así la cobertura o el amparo de este tipo de normas. Por ejemplo, podemos citar el supuesto del músico y compositor que puede usar una computadora para llevar adelante su tarea.
el camión utilizado, por ejemplo, para prestar servicios de transporte. En otras situaciones puede darse como otro supuesto de este tipo de clasificación de caracteres de empresario-consumidor, puede darse la integración mediata del bien del proceso productivo, ya no inmediata. Se trata de cosas que, aunque no se encuentren plenamente vinculadas al proceso productivo, forman parte de lo que es la base de soporte necesaria para que la finalidad de la empresa se pueda efectivamente cumplir. Se podría poner el ejemplo de los equipos telefónicos que se utilizan en las oficinas de una fábrica o de un establecimiento, a menos que se trate de un call center, porque en ese supuesto, lógicamente, ya no hay una relación respecto de los bienes con la empresa de integración más inmediata, ya no mediata. Un aporte interesante lo realizan ciertos estudiosos en la materia, expresando que no solo se deberá demostrar que la cosa no se encuentra destinada a ser incorporada a la actividad comercial o productiva del empresario, sino también que la adquisición del bien se realizó fuera de la esfera de la actividad profesional de esta empresa. Cuando decimos la no profesionalidad, en realidad nos referimos a la no profesionalidad relevante, cuando se trata de empresas, debiéndose precisar en su máximo grado posible si su actuación se encuentra fuera del ámbito de su especialidad o explotación habitual. Además, podemos tomar como regla de esta no profesionalidad relevante cuando, además de no integrar el bien adquirido a la cadena de producción o comercialización de la empresa adquiriente, este último carecía de los conocimientos técnicos o de la profesionalidad suficiente como para plantarse en igualdad de condiciones frente a la empresa vendedora, lógicamente. Ahora bien, coincidiendo con varios autores, tal como figura en el manual del alumno, que está a su alcance, nuestra postura es que el empresario solo podrá invocar la protección de la Ley de Defensa del Consumidor cuando destine a consumo final un bien o servicio, que es una postura teleológica, no bastando que sea integrado a su cadena de comercialización, ni siquiera de manera indirecta o directa. Decimos esto porque, en resumen, si analizamos bien el texto normativo, tal como lo veníamos estudiando desde la unidad 1, y conforme la letra actual, ya en el mismo artículo primero de la ley 24.240 se considera consumidor usuario a quien de manera literal adquiere o utilice bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, sea o no contratante, lo que expone claramente el destino final como elemento objetivo y caracterizante del consumidor. Esto hace referencia al hecho objetivo que supone retirar al producto del mercado, lo que es igual al fin de la vida económica del bien o su salida de la cadena de valor, tal como lo estuvimos trabajando en el módulo anterior de esta propia unidad en el video anterior. Bien, vamos a avanzar entonces con la siguiente filmina y vamos a empezar a dar unas nociones más profundas de proveedor. Hemos estudiado en la unidad 1 el concepto de proveedor. Repasando esta cuestión y del tenor literal de las normas en definitiva, podemos decir que es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, en fin, una serie de sucesivas actividades que, como dijimos, eran de carácter enunciativa y no taxativa. En este caso vamos a subrayar y explicar el carácter profesional o ocasionalmente profesional como parte integrante del concepto de proveedor. Pero antes de eso, vamos a hacer una aclaración que quizás pueda llevarles a una pregunta particular, y es si queda excluido como proveedor quienes no realicen alguna de las actividades que menciona la norma. Bueno, como dijimos, y volvemos a repetir porque esto es muy importante, recuerden que esta serie de actividades no es una cuestión taxativa, sino meramente enunciativa, de manera que con la dinámica y el desarrollo empresarial se puede abarcar otras actividades que al momento de la publicación de la norma no existían o no surgían claramente. Ahora bien, volviendo al tema de lo profesional, la doctrina tiene dicho que existe profesionalidad cuando se ejerce una actividad con relevante capacidad y aplicación para lograr resultados óptimos. Podemos decir así, a título ilustrativo, por ejemplo, que quien quisiera vender un objeto usado en Internet no actúa profesionalmente y no se lo podría considerar como proveedor. Tampoco, por ejemplo, el locador de bienes inmuebles está incluido dentro de la noción de proveedor de la Ley de Defensa del Consumidor, solo en la medida en que éste no actúe profesionalmente. Por lo tanto, se puede concluir que el locador común no lo estaría.
Obviamente, cabe aclarar que si para celebrar el contrato respectivo se acuda a servicios de una inmobiliaria, esta última sí podría encuadrarse como un proveedor ante el inquilino, ya que actúa profesionalmente. La ley argentina es particular porque no solamente considera proveedor a quien actúa profesionalmente, sino además a quien lo haga aún ocasionalmente. Nos detendremos a decir que, en contraste con el derecho comparado, nuestra legislación usó el término ocasional, pero no utilizó el término habitual, y esto lo resaltamos inclusive en la filmina, como lo pueden ver. Chamatrópulos expresó en esta línea que lo que quiere o requiere en realidad la ley de defensa del consumidor no es una habitualidad, sino conocimiento del negocio. O sea, un saber que pone a ese proveedor en una situación de superioridad respecto del consumidor o usuario. Ahora bien, el concepto de proveedor resulta menos conflictivo a los fines de un encuadre legal. Sin embargo, del extracto de la definición surgen otros interrogantes que vamos a intentar responder desde la cátedra. La primera de ellas es si las entidades que no tengan fines de lucro se consideran o no proveedores. Doctrina autorizada en la materia resalta que lo importante no es la búsqueda de lucro, sino la profesionalidad de quien actúa como proveedor, es decir, volviendo siempre al tenor literal de la norma y el concepto de proveedor. Si bien ambas características se dan conjuntamente, esto no sucede siempre. De lo contrario, se podría dejar sin tutela a los consumidores usuarios que se relacionan con obras sociales, asociaciones, mutuales, cooperativas, porque estas entidades no siempre pueden tener un fin principal de lucro. Además, el ánimo de lucro no es un requisito exigido por la ley en su artículo 2 y tampoco surge indirectamente del artículo 1093 del Código Civil y Comercial. Pero también hay otro detalle. No se puede desconocer la fuerte presencia en el mercado que tiene hoy en día entidades sin fines de lucro que ofrecen, por ejemplo, créditos para el consumo, servicios de salud o paquetes de turismo. En definitiva, es una forma de ejercicio profesional sobre temas del negocio, del giro comercial, de una cuestión particular. Por otro lado, podríamos preguntarnos si las empresas del Estado, en cualquiera de sus esferas, pueden ser sujeto pasivo de esta ley de defensa del consumidor. Bueno, esto también va a ser, vamos a intentar responderlo respecto al tenor literal de la norma, y básicamente podemos decir que el proveedor puede ser una persona física o jurídica, pública o privada. Y no hay dudas entonces que las empresas del Estado pueden quedar comprendidas en una típica relación de consumo en la medida en que la administración pública ofrezca en el mercado bienes o servicios a los consumidores. Adviértase en este caso que no se trata acá de considerar el Estado en su rol de responsable en la ejecución de políticas públicas a lo que manda nuestra Constitución en su artículo 42, sino su desempeño empresarial en el mercado. Como futuros abogados, lo cierto es que la fijación de la responsabilidad indirecta del Estado y el régimen indemnizatorio de la responsabilidad estatal puede ser argumentado o contraargumentado dependiendo de qué parte representemos. Digo esto porque si bien desde un aspecto legalista no puede desconocerse que el Estado puede ser considerado como proveedor en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor e incluso en el actual código, el problema surge del régimen de responsabilidad y el régimen indemnizatorio que puede ser reemplazado desde la Ley de Defensa del Consumidor por otras leyes ajenas a esa ley. Este debate es así porque en el actual código en materia de responsabilidad civil establece en los artículos 1764 y 1765 la inaplicabilidad de sus normas a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria, y expresando que la responsabilidad estatal se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. En efecto, a nivel nacional tenemos una ley específica de responsabilidad del Estado, que es la ley número 26.944. Sin embargo, años atrás, la doctrina se anticipó a este problema y se ha expedido en sentido contrario a esto. Este tema fue analizado en un trabajo que tuvo su origen en una ponencia presentada en la 24ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en la Facultad de Derecho de la UBA en el año 2013. Luego del debate pertinente, el contenido de esa ponencia fue aprobado por unanimidad en la comisión número 8 de dichas jornadas, que concluyó en materia de relación de consumo, conclusión 6, en el que también constituye relación de consumo lo resultante de los servicios públicos prestados por el Estado en forma directa o por medio de sus concesiones, a través del artículo 42 de la Constitución Nacional y teniendo en cuenta los artículos 1 y 2 de la aquel entonces Ley de Defensa del Consumidor, que decía que en caso de sancionarse el proyecto del Código Civil Comercial del año 2012, que fue un antecedente del actual código,
el sistema autónomo de responsabilidad por daños previstos en la ley número 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, debía continuar siendo aplicable en todas aquellas relaciones de consumo en las cuales el Estado sea proveedor, desplazando a toda eventual disposición nacional o local del derecho administrativo que eventualmente se intente aplicar. Aclarado esto, una última consulta que podría surgir es si se puede o no existir alguna contemplación de nuestro régimen intuitivo de consumo según el tipo o peso de cada empresa. Lógicamente, no desconocemos que hay una gran diferencia desde diferentes aspectos entre, por ejemplo, una pyme y una empresa multinacional. Si bien el imaginario colectivo asocia casi automáticamente la figura del proveedor con la de una persona jurídica de tamaño considerable, que es la gran empresa, lo cierto es que también forman parte de dicha categoría las pequeñas y medianas empresas e incluso los comerciantes unipersonales, aun cuando solo cuenten con un patrimonio de pequeñas magnitudes. Lamentablemente, la norma argentina no categoriza distintas clases de proveedores con base en su posición de mercado, envergadura económica o niveles determinados de facturación, razón que implica que todas las empresas sin distinción están sujetas al mismo rigor y en los mismos términos que nuestra ley de defensa del consumidor. Por otro lado, tenemos que hablar también de los profesionales liberales. Como vimos anteriormente, el concepto de proveedor también, por más abarcativa que fuera esta terminología jurídica y esta definición, lo cierto es que tiene una excepción que está regulada en el artículo 2, parte final de la Ley de Defensa del Consumidor, y expresa lo siguiente: no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias que no se vincularen con la publicidad de los servicios presentados por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. Entonces, sin perjuicio de estas cuestiones referidas al transporte aéreo, que lo hemos mencionado oportunamente, vamos a abocarnos de lleno a este tema tan interesante, que es el caso de los profesionales liberales. De la lectura del apartado de la ley que establece esa excepción, se observa que se excluye de su ámbito a los profesionales liberales que necesiten para su actividad título universitario y matrícula. Esta exclusión es clara en la ley y bien recibida por buena parte de la doctrina en la materia. Aún así, existen críticas dirigidas a esta solución legal por algunos estudiosos por tener un tinte corporativista de defensa de ciertas profesiones consideradas privilegiadas y en un contexto poco igualitario. Como consecuencia de estas críticas, algunos autores expresaron que en su opinión jurídica que la ley de defensa del consumidor puede resultar contradictoria, porque por un lado se usa un concepto de proveedor muy abarcativo, como dijimos al principio de este slide, pero también dos amplias actividades resultan excluidas de la presente norma, que como también dijimos anteriormente son los profesionales liberales, pero también el transporte aéreo que tiene su propio código aeronáutico, aunque en este último caso se permite la aplicación supletoria de la Ley General de Defensa del Consumidor, que está establecido en el artículo 63 de esa norma. La cuestión relativa al código aeronáutico no ofrece mayores aclaraciones, vamos a hacer un paréntesis sobre lo dicho, ya que esto inclusive está previsto en la misma norma, pero los profesionales excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor tienen que cumplir necesariamente algunos requisitos para poder solicitar la exclusión de la aplicación de esta norma intuitiva de los consumidores. Entonces, para que un profesional liberal pueda excluirse, en primer término, debe tratarse de un título universitario y trabajar de manera independiente. Esto nos lleva a preguntarnos qué sucede cuando el profesional liberal desempeña su actividad no de manera independiente, sino valiéndose de una organización empresarial. Cuando sucede esto, no solo el profesional queda incluido en la Ley de Defensa del Consumidor, sino también que la empresa de prestación de servicios que integra debe responder por sus actos. Otra circunstancia que debemos preguntarnos es si los profesionales no universitarios con matrícula para el ejercicio del oficio pueden invocar la exclusión de la Ley de Defensa del Consumidor. Adelantamos que ni la doctrina ni la jurisprudencia en realidad es pacífica al respecto. Así, cierta doctrina dijo que aquellos que tengan títulos terciarios con matrícula quedan implícitamente cubiertos en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, pero otro sector de la doctrina, basándose en el tenor literal y en el sentido estricto de la norma,
han dicho que todos aquellos profesionales que no sean universitarios tienen que quedar incluidos de la Ley de Defensa del Consumidor por no poder invocar la excepción prevista. Básicamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia se volcaron en ambos sentidos. Es decir, algunos han dicho que siendo un profesional no universitario pero con matrícula, podrían quedar excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor, y en otros casos se han expedido en sentido contrario. Lo que sí es indiscutible es que quedan excluidos de esta ley los profesionales liberales que tengan título universitario y matrícula. Otro requisito, tal como se dijo anteriormente, es la necesidad de matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello. También, aun cuando el profesional liberal pueda invocar a su favor la exclusión del régimen, no puede hacerlo respecto de la publicidad que haga básicamente de sus servicios. Otra excepción, básicamente, es que en relación a la exclusión de los profesionales liberales a la ley de defensa del consumidor, que tampoco está suficientemente estudiada, valga la redundancia, viene por el hecho de la violación del artículo 8 bis de la ley de defensa del consumidor por parte de estos sujetos cuando actúan en nombre de proveedores. Me refiero puntualmente al trato digno y equitativo, y especialmente a la parte de la norma que dice que en los reclamos extrajudiciales de deudas, el proveedor debe abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. En este caso podríamos encuadrarnos los mismos abogados. Me refiero, por ejemplo, si un abogado actúa por cuenta y orden de su cliente, un reclamo de deuda extrajudicial relativo a una relación de consumo con apariencia de reclamo judicial. Otro supuesto en el cual el profesional liberal quedará incluido dentro de la ley de defensa del consumidor se hará cuando comercialice bienes en el marco de su actividad. Un ejemplo podría ser el veterinario que, además de la profesión liberal y por fuera del alcance que le otorga el título profesional, vende productos para animales o tiene un pet shop, por ejemplo. Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a ir cerrando la unidad y vamos a hablar un poco de los elementos materiales de la relación de consumo, es decir, productos, cosas, bienes o servicios en términos conceptuales. Como hemos visto hasta este punto, conceptos tales como relación de consumo, proveedor, consumidor y contrato de consumo, ahora podríamos terminar la clase de hoy definiendo el concepto de servicios y productos, comenzando por explicar la resolución 34/2011 del Grupo del Mercado Común, es decir, del Mercosur, que forma parte de un proceso de armonización de legislaciones en el área de defensa del consumidor. Podemos empezar a definir, conforme entonces a esta resolución, que un producto es cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos de los estados partes, entre ellos, lógicamente, Argentina. Mientras que los servicios son cualquier actividad remunerada, directa o indirecta, que en el caso de Argentina bien podría incorporarse el carácter no remunerado del servicio por su propia definición legal, lógicamente, y que a su vez esta actividad suministrada en el mercado de consumo sea por un proveedor profesional, cualquiera sea su objeto, que tenga por finalidad satisfacer necesidades de consumidores en su carácter de destinatarios finales de los mismos, con excepción de las relaciones laborales. Ahora bien, luego de que la resolución que mencionamos defina el producto como un bien, remitiendo luego a los ordenamientos jurídicos de cada estado parte, podemos remarcar que en el orden nacional el artículo 1 de nuestra Ley de Defensa del Consumidor y 1092 del Código Civil y Comercial se refieren como objeto de los vínculos jurídicos de consumo aquellos relacionados lógicamente con bienes o servicios, mientras que el Código Civil y Comercial en su artículo 16, al ocuparse de la distinción de entre bienes y cosas, establece que los bienes materiales se llaman cosas y que sus disposiciones le son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Podemos decir que la noción de bienes es más amplia entonces que la de cosas o productos, ya que, por ejemplo, permite incluir a los inmuebles, ya que estos últimos no requieren algún tipo de proceso de elaboración. Bueno, esta es la clase de hoy. Vamos a dar por finalizado la materia. Cualquier cosa, como siempre decimos, tienen a su alcance el foro, podemos charlar ahí, pueden hacer sus preguntas, cualquier duda va a ser bienvenida y nos estamos viendo hasta la próxima.